Gloria a Dios, vamos, que se escuche hasta Laredo, Texas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, te honramos esta mañana. Oh, santo eres Dios, santo eres. Aleluya. ¿Alguien puede decir aleluya esta mañana? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Voltee con su hermano que está a su lado, atrás, enfrente, y mándele un saludo afectuoso, mándele un abrazo. Dígale qué bueno que te veo. Hoy nos unimos en este lugar para adorar a nuestro precioso, glorioso y amado Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. En estos últimos tiempos, usted sabe que tenemos pues el tiempo muy corto, por tanto tenemos que ir inmediatamente a la encomienda de la palabra para que podamos tener el tiempo suficiente y poder terminar a tiempo. ¿Ok? La vez pasada, la vez no esta que pasó, que me tocó predicar, sino la anterior, les dije que íbamos a estar hablando con relación a la fe. Y hoy traemos una vez más ese tema, con relación a la fe, y vamos a través de la palabra de Dios, de la Escritura, y también de lo que hemos experimentado en este camino, qué es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. ¿Está dispuesto esta mañana usted? ¿Trae su corazón dispuesto, su alma, su mente, su espíritu, para que Dios le hable esta mañana? Amén. Usted y yo en estos tiempos necesitamos una fe sobrenatural, porque usted y yo en estos tiempos difíciles, Dios nos ha llamado para que seamos vencedores, no derrotados. Amén. La vez pasada establecimos que la fe viene que el cimiento de la fe, de acuerdo a lo que vimos en Habacuc 2:4, donde dice, mas el justo por la fe vivirá, establecimos que la justicia es el cimiento donde la fe empieza en nuestra vida. O sea, Dios no nos está dando un mandamiento, una opción, sino nos está dando un mandamiento. No es solamente una característica de la persona, sino nos está diciendo, aquel que actúa por justicia y que es justo en su vida, entonces de ahí le da la capacidad de obtener fe. Amén. Entonces, para nosotros la fe no es algo opcional que podamos tener o no podamos tener, ¿verdad? Y establecimos que esa justicia, dijimos que es una posición en el Espíritu. Amén. Hay posiciones que nosotros tomamos en el Espíritu que no son naturales, aunque las tomamos de manera natural. Porque, por ejemplo, nuestra salvación es un lugar en el Espíritu. Porque ¿cómo usted sabe que es salvo? A través de la fe, a través de la palabra de Dios y a través de lo que Dios está haciendo con usted, se da cuenta que hay una salvación en su corazón. Por tanto, ese es un lugar en donde espiritualmente usted está parado. Igualmente, la justicia es exactamente lo mismo. También establecimos que la palabra de Dios dice que la fe es lo que nos conectará en este tiempo con la venida de nuestro Señor. Porque dice Lucas 8:18 que cuando el Hijo del Hombre venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Significa que usted y yo necesitaremos la fe para ese momento y para ese tiempo. Porque la fe para usted y para mí es como un radar que nos está, que está monitoreando, que está viendo las circunstancias. Y la fe es la que en ese momento, cuando el Señor venga, nuestra fe será algo indispensable para usted, para mí, para que usted y yo nos podamos ir con Él. Amén. Establecimos que la fe es lo que nos conecta o que nos da acceso a lo eterno, a la eternidad. ¿Qué es lo que sucedió? Usted y yo, Dios abrió un ámbito en la eternidad que se llama fe. ¿Por qué? Porque eso sucedió después de la caída de Adán. Antes de la caída de Adán, Adán no necesitaba fe. Él hablaba con su Dios, todos los días tenía comunión. ¿Necesitaría Adán fe en esos momentos de Dios? Por supuesto que no. Pero a raíz de la caída, Dios abrió en el ámbito espiritual
esa dimensión de fe para que usted ahora pudiéramos a través de Él tener acceso a Él directamente. Amén. Pero hoy vamos a analizar una vez más lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el apóstol Pablo nos escribe en su segunda epístola a los Corintios 5:7. Y es algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo que nosotros deberíamos de entender. La palabra de Dios dice el Señor a través de Pablo, porque por fe andamos, ¿y qué? Y no por vista. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que hay dos maneras de caminar. Una es caminar por fe, pero hay otra que se contrapone con caminar con fe y es caminar por vista. Amén. ¿Sí? Por fe andamos y no por vista, dice el apóstol Pablo. Ahora la pregunta para usted esta mañana: ¿la fe es un sentimiento? ¿Usted puede sentir fe? Pregunta. ¿Sí o no? Por supuesto que no, porque la fe no es natural. Si nosotros sintiéramos la fe fuera algo natural, ¿verdad? Pero la fe es algo sobrenatural. Por eso la fe no es nuestra emoción, la fe no son nuestros sentimientos, la fe no es algo físicamente. ¿Por qué? Porque esa no se siente físicamente en nosotros. La fe no es algo natural, sino la fe es algo sobrenatural. Por eso es lo que nos da acceso al Padre y nos da acceso a sus bendiciones, nos da acceso a sus promesas. Amén. La fe, mis amados hermanos, es una virtud de Dios que es sobrenatural. Por eso la fe no la sentimos. ¿Por qué? Porque es algo que va más allá de nuestros sentimientos y más allá de nuestras emociones. Amén. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué encontramos en la palabra de Dios con relación a la fe? Dijimos la vez pasada que la fe, primero nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 12:9, nos dice que la fe es un don espiritual. Amén. Es un don ¿qué? Espiritual. No es un don natural, es un don espiritual. Y luego en Gálatas 5:22, el Señor a través de Pablo nos dice que la fe es fruto ¿de qué? Del Espíritu. Por lo tanto, la fe no es natural, es espíritu. Y cuando usted ve espíritu en estos pasajes, usted ve que es una E mayúscula, lo que significa que es el Espíritu de Dios de quien emana la fe. Amén. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Segunda Corintios 4:13. Segunda los Corintios 4:13. La Biblia dice también en ese pasaje que la fe es un espíritu. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. O sea, aquí el apóstol Pablo está estableciendo lo que ya escrituralmente está en el Salmo 116:10, que dice precisamente, creí, por lo cual hablé. Entonces dice, con ese mismo espíritu de fe, con lo que fue escrito eso, que dice que que dice, nosotros creímos, por lo cual hablamos. Pues con ese mismo espíritu, ahora yo les estoy escribiendo de la misma manera, en ese mismo espíritu de fe que había en ese pasaje. Amén. Entonces la fe es un espíritu, no es un sentimiento, no es una emoción. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Amén. Cuando la Biblia nos dice aquí, Pablo nos dice que camina por vista y no camina que camina por fe, y no por vista, nos está diciendo que él no está caminando por sus sentimientos, no está caminando por sus emociones, no está caminando por lo que ve, sino él está caminando por lo que cree, por la fe. Amén. El problema es para nosotros que cuando nosotros tenemos las dificultades que se nos vienen, que la propia vida nos da, cuando no hay dinero para pagar las cuentas,
cuando el carro se nos descompone, cuando no teníamos, cuando es un suceso que no teníamos contemplado, cuando empezamos con los problemas o las situaciones, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Empiezan a aflorar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos empiezan a volar y empezamos, ¿cómo le voy a hacer si no tengo dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a aflorar nuestros sentimientos, nuestras emociones, empieza el temor a embargarnos nuestro corazón, la zozobra, la incertidumbre. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nos estamos llevando por lo que estamos viendo y por lo que estamos viviendo, las circunstancias que nos están rodeando. Pero eso no es caminar por vista. Caminar por vista significa que todo lo que nos rodea, lo que tengo que pagar, las circunstancias que estoy viviendo, ¿verdad? Cuando yo veo que hay una carencia en mi casa y yo me dejo llevar por eso, entonces estoy caminando por vista, porque estoy dejando que todas las circunstancias, los hechos que me rodean, me están llevando a ese sentimiento, a esa emoción y a esas conjeturas en mi cabeza. Amén. Pero no estoy viviendo por fe. El detalle es, mi amado hermano, que aquí el apóstol Pablo establece muy claramente: yo no camino por vista, yo camino por fe. Y usted se imagina la vida del apóstol Pablo, que él hubiera caminado por vista, él hubiera aventado la toalla desde hace mucho de su vida. Y le dice: sí, Señor, ok, tú te me apareciste, pero ¿sabes qué? Todo lo que estoy padeciendo y que estoy viviendo, ¿sabes contar? No cuentas conmigo. Amén. ¿Sí? Así que, mi amado hermano, la fe no es un sentimiento, la fe no es lo que usted siente, lo que usted piensa, la fe es sobrenatural. Amén. Todo lo que a usted le rodea, eso se llaman sucesos o se llaman hechos. Y usted y yo no podemos negar que estamos viviendo esas circunstancias. Amén. Hay una fe allá afuera, una super fe que no, hermano, usted es hijo de Dios. Usted solamente recibe bendiciones. Usted diga: no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada, hermano. Usted es cristiano, ¿cómo puede? Pero la fe que no reconoce los hechos que están rodeando, eso no es fe. Amén. Los hechos están, sí están, no podemos negarlos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice: yo no me dejo llevar por lo que veo, por lo que siento, por lo que palpo, por mis emociones, me dejo llevar por mi fe. Amén. Amén. Ahora, usted tiene que entender que los hechos que lo rodean, los sucesos de los que usted está viviendo, todos esos hechos son temporales y son pasajeros. No, un hecho no es eterno ni siempre está ahí. Amén. Entonces, cuando nosotros nos pasamos nuestra confianza en los hechos o ponemos nuestra mirada en los hechos, estamos obrando de una manera contraria a lo que es la fe. Porque la fe, aunque sean las circunstancias adversas, tú tienes una confianza. Amén. Me está yendo mal en el negocio, la situación está muy difícil, estoy padeciendo una enfermedad. No tengo dinero para pagar mis cuentas, pero la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá unas cuantas cosas cuando te falten. ¿Cuánto? Todo lo que os falte, ¿conforme a qué? A la pobreza de nuestro Dios, a la carencia de nuestro Dios, porque Dios es un Dios de necesidad. ¿Qué te dice? ¿Conforme a qué? A las riquezas en gloria que usted y yo recibimos a través de Cristo Jesús. Esa es la verdad para usted. No son los hechos, sino es la verdad. Porque los hechos suceden y se pueden ir en un momento. Pero la verdad siempre es la verdad. La verdad siempre es la verdad. Por eso la fe no está basada en los hechos. La fe siempre está basada en la verdad. Mi amado hermano, ¿qué es la verdad? Escúcheme esto. La verdad es el nivel más alto de realidad
y va más allá de tu razón y de tus pensamientos. Eso es la fe, eso es la verdad. La verdad es una realidad que va más allá de lo que miras, de lo que sientes, de lo que piensas. Va más allá de todo eso. La verdad nunca cambia. La verdad siempre es la verdad. Sí, mi negocio anda mal, pero Dios me ha prometido restaurarme. Porque ¿qué pasa cuando viene el médico y te dice las pastillas que has estado tomando? Eso corre un riesgo tremendo el niño que tienes ahí adentro. Eso puede causar maldeformación en la criatura, síndrome de Down, o puede venir con retraso mental. Así que mi recomendación es que abortes a esa criatura. Son hechos, son circunstancias que nos están rodeando. Ahí están, no podemos negarlas. Hay angustia en nuestro corazón, sí. Pero ¿qué sucede? Hay una palabra de verdad que viene a nuestro corazón. Y el Señor nos dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Dijo Jehová el Señor, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Hay una circunstancia, unos hechos, pero hay una verdad que está por encima de la circunstancia a la que usted y yo nos aferramos, mi esposa y yo nos aferramos, y aunque el médico nos diga eso, nosotros vamos a ir hasta el último momento. Es que vas a correr riesgos porque es mejor una madre con 2 hijos que 3 hijos huérfanos. Circunstancias que nos rodean. Pero una cosa son los hechos, pero otra cosa es la verdad. Y caminar por fe es caminar por la verdad. La verdad que no cambia, la verdad que siempre es. Amén. Y la verdad para ti, para mí, es la realidad que debe de ser. Porque esta mañana te hago una pregunta. ¿Cuál es verdaderamente la realidad para ti? Hazte esta pregunta tú mismo. ¿Los hechos que te rodean? ¿O la verdad y la confianza en lo que Dios te prometió? Amén. Amén. Entonces, si para ti la verdad es que tú tienes mucha fe, entonces ¿por qué ya no tienes uñas en los dedos? ¿Por qué no puedes conciliar el sueño? ¿Por qué estás temeroso de las circunstancias que estás viviendo? Eso no es fe. Eso es llevarte por lo que te está sucediendo. Y eso es andar por vista. Amén. Entonces usted y yo tenemos que aprender esta mañana que la fe es el nivel más alto de realidad que va más allá de nuestra razón. Eso apúntelo y apréndaselo. Y continuamente repítalo en su mente. ¿Por qué? Porque llegará un momento que bajará a su corazón y hará raíz ahí para que usted camine de acuerdo a eso. Amén. Por eso usted se acuerda, bueno, antes, no sé ahora, porque hace mucho que no voy a la escuela y ya no tengo hijos ahí, pero cuando nos encargaban las tablas, ¿se acuerda que estábamos una por una, y así? Y se hacían repetir y se las repetíamos a los hermanos y a la mamá, hasta que nos las aprendíamos. Por eso la palabra de Dios usted la tiene que estar repitiendo, la tiene que estar declarando. ¿Por qué? Porque es la manera como se arraigará en su corazón. Y cuando vengan esas situaciones, usted tiene la palabra de Dios arraigada y dice, sí, estoy pasando eso, pero la palabra de Dios me dice esto. Amén. Entonces todo lo que te rodea, todo lo que hay a tu alrededor, determina si la verdad está en ti de una manera real. Amén. La verdad, cuando sucede eso y hay paz en tu corazón, te dirá la verdad. Tú estás confiando verdaderamente en el Señor y no en las circunstancias. Amén. Amén. La fe no se siente, la fe no se palpa. Es algo que se vive porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos hace tener esa fe. Porque ¿qué sucede? Cuando llegas, te llama tu hijo y llegas al baño y lo encuentras tirado en la regadera, morado, a llorar.
Dice, y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? Hay algo que sale de ti que dice, Señor, dale una oportunidad más. Y entonces, eso es la fe. La fe no es llevarte por las circunstancias de llorar y patalear y decir, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Sino en ese momento sale la fe y Dios te hace dar una palabra o algo a hacer. Y entonces Dios actúa en base a la fe que tú tienes. Eso es actuar de Dios. Cuando tú tienes la fe a pesar de las circunstancias que estás viendo. Hace muchos años, mi hijo Memo desde los 6 meses de edad empezó a tener problemas con sus bronquios. Y de ahí en adelante sus bronquios fueron afectados y muy continuamente se nos enfermaba. Él tenía una enfermedad que se llamaba bronquitis alérgica, o ¿cómo es, hija? ¿Sí? Alergia asmática, perdónenme. Alergia asmática. Y constantemente tenía crisis de asma. Y llegó un día que lo tuvimos que internar en el hospital porque estaba el niño que no podía respirar, le veía su vientre así, que se hacía su estomaguito así, sus fosas nasales se abrían y solamente se veía un donde el aire no podía entrar a sus pulmones. El médico llega, lo revisa, pone todo lo que le tiene que poner y al salir lo que nos dice es: yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora solamente está en manos de Dios. ¿Qué haces en ese momento? ¿Lloras? Dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mi hijo? Vas a quien le tienes confianza. Y mire, teníamos poco tiempo en el Señor. Teníamos 2 años en el Señor. Y orando en Él le dije, Señor, si alguien sabe que a mi hija le habían dicho los médicos que no iba a poder tener hijos, eres tú. Y yo sé que tú nos mandaste este hijo. Entonces yo sé, Señor, que nos lo mandaste con un propósito. Por lo tanto, no creo que ahora tú no los vayas a quitar. Mas, sin embargo, tú sabes que desde que nació te lo entregamos y es tuyo. Y yo acepto en todo momento tu voluntad. Pero yo sé, Padre, que tú algo vas a hacer. Tan pronto como yo estaba hablando, el Señor me llevó al pasaje de Abraham con Isaac. Y me hizo entender que de la misma forma como Él había actuado para que Isaac no pereciera, dijo, así de la misma manera yo voy a actuar en tu vida. ¿Qué sucedió? Vino una paz y una seguridad en mi corazón que a pesar de lo que estaba viendo, sabía que Dios iba a actuar. Me fui a mi casa a dormir, mi esposa se quedó con él ese día. Y yo dormí sin ningún sobresalto. Al siguiente día en la mañana que llego al hospital y veo a mi hijo, la crisis que había pasado ese día anterior, esa noche anterior, había desaparecido. Su situación ya no era crítica, seguía con problemas, pero la crisis que se había presentado en esos momentos había desaparecido completamente. Así que mis amados hermanos, no estoy parado aquí para decirle algo que tal vez le pasó a alguien o circunstancias que alguien vivió o que me lo contaron. Yo lo he vivido en mi vida y he tenido que afianzarme en la fe cuando veo esas circunstancias. Porque ¿qué haces cuando el doctor te dice, tu señora va a tener que ser operada, y cuando vas al hospital y te dice, tienes que firmar estos papeles porque hay un 10% de probabilidades que tu esposa pueda salir de la operación? ¿Qué haces? Porque es muy fácil que nosotros le digamos, hermano, tenga fe, cuando a nosotros nos va bien, pero cuando estás enfrentando las situaciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O actuamos por lo que vemos, o actuamos por fe y por la convicción que la palabra de Dios ha sentado en nuestro corazón. Así que yo estoy esta mañana aquí, y tú estás esta mañana aquí, porque Dios tiene una palabra para ti, para decirte que no te preocupes, para decirte que dejes todo temor a un lado, porque aquel que te prometió es fiel para cumplir sus promesas. Él te dice, yo soy tu Dios. Él te dice, yo estoy aquí, yo nunca te he abandonado, yo soy la respuesta para todas tus cosas, yo soy aquel en quien nunca, nunca, nunca te he fallado. Eso es lo que te dice el Señor esta mañana.
Así que deja a un lado todo aquello que te está atormentando y confía, vacía tu corazón en Él, porque tenemos la plena seguridad que aquel que nos prometió, Él lo cumplirá. Amén. Muchos de ustedes y yo hemos estado engañados por los hechos. Y los hechos nos han hecho actuar en muchas situaciones. Todo el mundo, tú y yo y todos tenemos circunstancias, tenemos hechos a nuestro alrededor. La diferencia entre los otros está en que usted y yo, nuestra realidad no son los hechos, sino es la verdad que ha sido guardada en nuestro corazón. Amén. Por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Póngame atención a eso. No es la verdad lo que lo hace libre. Hemos malinterpretado ese pasaje. Lo que lo hace libre a usted es la verdad que usted conoce. Dice, y conoceréis la verdad. Y el conocer la verdad dará por resultado ser libre. No es la verdad lo que te hace libre, es la verdad que tú conoces. ¿Cuál es tu verdad en esta mañana? ¿Los hechos que te rodean son tu verdad o la fe en el Señor es tu verdad? Esa es la diferencia. Amén. Así que mi amado hermano, usted puede ser alguien que sepa la verdad, que Jesús es su Salvador, ahí lo tiene en su mente, pero si usted no recibe la revelación verdadera de que Él es su Salvador, será solamente una palabra en su cabeza que cuando vengan las circunstancias, eso se va a ir y nunca se va a acordar de ellas. Pero cuando viene una palabra y se te revela tu corazón, y la vives y te das cuenta que el Dios que te prometió es fiel y te la cumple, dices, wow, qué Dios tengo yo. Amén. Así que la verdad que usted conoce es la que a usted le hace libre. Usted y yo estamos viendo a un mundo difícil en estos tiempos. Todos los días usted prende la televisión y son malas noticias. Amén. Amén. Acabamos de ver un edificio derrumbarse en Miami. Vemos los incendios en Canadá. Vemos la ola de violencia que hay en nuestro país. Vemos las crisis económicas de países. Vemos que el dólar sube, que la bolsa de valores baja. Que imagínense en qué mundo estamos rodeados. Y si nosotros, usted y yo, que tenemos fe en el Señor, nos dejamos llevar porque el dólar sube, entonces no estamos confiando en Él. Mi amado, el dólar puede subir, bajar, puede irse a las alturas de que sea, pero aquel que está en ti y que te ha prometido estar contigo y no abandonarte y hasta el fin del mundo acompañarte, ese es fiel para seguirte sosteniendo a pesar de cualquier adversidad que te pueda estar rodeando. Esa es la fe. Amén. ¿Por qué? Porque la verdad nunca cambia. La verdad es la verdad. Cuando antes de que tú tuvieras el problema, la verdad era la verdad. Cuando enfrentaste la dificultad, la verdad es la verdad. Cuando pasaste del problema, la verdad sigue siendo la verdad. Así que ahí es donde tiene que radicar nuestra fe. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad los va a hacer libre. Así que, ¿qué verdad estamos hablando? De que usted y yo no podemos caminar por vista, sino caminar por fe. Y la fe tiene su base y su cimiento también en la verdad. No es en el dolor que tengo, sino en la confianza que tengo de aquel que me dijo que era mi sanador. Amén. Toda nuestra fe ahora tiene su base en la verdad. ¿Qué pasa? Que yo no me muevo por lo que veo, sino me muevo por la fe que tengo en el Señor. Ahora, escúcheme esto. Y con esto voy a terminar. Pensé que me iba a tardar más, pero ya casi voy a terminar. Vamos a ver dos pasajes que nos van a dar luz con relación a esto. Uno está en Malaquías 3. Malaquías 3.
la primera parte. Malaquías dice, porque yo, Jehová, ¿qué? No cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo, Malaquías 3:6. Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. El Señor dijo, yo soy la verdad y soy la vida y soy el camino. El Señor dijo, mi palabra es la verdad. Y la verdad está basada ¿en qué? En que la verdad es que el Señor no está sujeto a cambios. La verdad está basada en la inmutabilidad de nuestro Dios. Él lo dijo y así es. Aunque pasen miles de años de que lo dijo, esa verdad sigue siendo verdad al día de hoy. Y en esa verdad nosotros nos aferramos. Y en esa caminamos, y en esa creemos, en esa nos aferramos. Y aunque las circunstancias que veamos son adversas, en esa está cimentado nuestro corazón, en esa verdad. Hace unas semanas atrás empecé con problemas de respiración porque tuve un resfriado y mi nariz empezó a congestionarse, ¿verdad? Y siempre que yo tengo algo de situaciones de enfermedad en mi cuerpo, voy directamente. Mi primera opción siempre es Dios. Nunca es, voy a ir al doctor a ver qué me dice, o voy a tomar medicina. No, siempre es Dios la primera opción. Y siempre le digo lo mismo, Señor, si tú puedes sanar cánceres, si tú puedes resucitar muertos, ¿a poco no puedes sanar un simple resfriado? Claro que puedes. Pero ¿sabe qué sucedió? No me sanó. No me sanó. Ahí anduve con Dios y chorreando y con los oídos tapados, y una desesperación terrible. Tuve que recurrir a las medicinas en esa vez. Amén. ¿Me faltó fe? No. Dios no le plació hacerlo. Porque hay otras veces que tengo cosas peores, yo oro y el Señor me sana. No me faltó fe. Simplemente el Señor no le plació. ¿Qué sucedería? Pues no lo sé, pero Dios no le plació simplemente. Pero yo no dejé, es que como no me sanaste, Señor, entonces ya no creo en ti. Por supuesto que no. Mi confianza sigue estando en Él, porque mi vida está en Él. Amén. Porque mi base de mi fe está en Él, no en las circunstancias que me rodean. En este tiempo de caminar de más de 40 años en sus caminos, he aprendido a confiar en Él ante cualquier situación y ante cualquier circunstancia de mi vida. Por eso, cuando hay falta de fe en la vida de una persona, esa persona es muy propensa para que los espíritus de temor vengan y encuentren un terreno tan fértil y empiecen a hacer toda su obra ahí en la vida de esa persona. Por eso usted y yo tenemos que caminar en fe, para que cuando vengan los espíritus de fe a querernos decir algo, porque una vez que estuve con mi esposa en el hospital y se iba ella rumbo a llevarla a que la operaran, el diablo va y me tira un dardo así, te vas a regresar. Andábamos en Monterrey, me dijo, te vas a regresar solo a Laredo. Y le dije, cállate, ¿qué te pasa? Si la vida de mi esposa no está en tus manos, sácate. Si yo le hubiera creído, estuviera, sí, ¿cómo? ¿No? Pero tenemos una fe en nuestro Dios. No en los hechos que nos suceden, no en lo que sentimos, no en nuestras emociones. Nos aferramos a su verdad. Amén. A su verdad. A su verdad. Así que en esta mañana, ponte de pie un momento, por favor. Es importante que vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, si nos hemos dejado llevar por los hechos, hoy estoy aquí para pedirte perdón. Pero si tú has cimentado mi fe, yo te doy gracias porque mi confianza está puesta plenamente en ti.
Así que ahí donde estás, ora a Dios y dale gracias. Porque si tú estás aquí esta mañana es porque Dios ha sido fiel contigo a pesar de tu incredulidad. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque a través del camino, Señor, tú nos has mostrado, Padre, que tú eres nuestro Dios fiel, que nunca nos fallas. Tú eres el Dios que siempre está ahí, Señor. Tú eres el Dios en que ha puesto toda nuestra confianza, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Señor, gracias, porque hoy aprendimos, Padre, que nuestra vida no camina por lo que vemos, por lo que sentimos, sino nuestra vida camina por nuestra fe que hemos puesto en ti. Si hasta hoy habíamos caminado por vista, Señor, te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón porque eso nos muestra que aún las situaciones que vivimos, Señor, y que nos rodean, nos hacen verlas de una manera real, de una manera verdadera. Pero hoy aprendimos que la fe va más allá de nuestra razón y que la fe está basada en la verdad y sobre todo en tu verdad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante tu presencia. Tus discípulos alguna vez te dijeron: aumentanos la fe, Señor. Y tu respuesta fue: si tuvieses fe del tamaño de un grano de mostaza, le podrías decir a este monte: quítate, y os obedecería. Pero hoy, Señor, estamos poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en ti, porque tú, Señor, siempre nos has dado la victoria ante cualquier circunstancia o cualquier situación. Te damos gracias, Señor, porque hoy has abierto nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales, para entender que la fe no es algo que se siente, sino es algo que sale por consecuencia de tu presencia en nuestra vida. Así que hoy, Padre, sabemos que tu palabra que fue expuesta ha traído un resultado en el corazón y en la mente de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús, hoy declaro y establezco en tu vida que nunca más caminarás por lo que ves, sino que de hoy en adelante tú caminarás por la fe en el Hijo de Dios, que te salvó, que te trajo salvación, que te ha dado vida eterna, que ha estado contigo todos los días de tu vida. Ahora lo declaramos y lo establecemos en tu vida. Gracias, Señor. Honra a Dios y glorifícalo esta mañana. Dile: gracias, Señor. Sí, Señor, tú eres invencible.